Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Yo vengo de una familia muy violenta. Para mi niñez, para mi adolescencia, para mí era normal, que alguien me gritara, me violentara o etcétera. A mis 17 años, em, caigo con esta familia, porque para mí también eran una familia normal que yo anhelaba, donde se veía amor, donde se veía unión. Me empezó a comentar que yo generaba gastos, pero tú me las vas a pagar con Con trabajo. trabajo. No te da tiempo de sacarme el trabajo, tampoco no te da tiempo de comer. No, tampoco no te da tiempo de desayunar. Entonces empecé a saltarme las comidas y los aseos personales. Esa golpiza duró mucho tiempo. Quedé bañada en sangre, incluso hasta desmayada. Cuando desperté o reaccioné, me ardía la boca mucho. Entonces traía la quemadura en la boca. Me contaron más de 600 cicatrices y heridas en todo mi cuerpo. Fueron 3 días de declaración, porque todo lo tenía muy fresco, pero resulta ser que la fiscal encargada de mi caso me entregó con mi segunda tratante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y muchísimas gracias porque como cada martes aquí me da gusto leerlos en los comentarios de ya llegué. Así que muchísimas gracias a todos los que están siempre ahí apoyando. El día de hoy tenemos un capítulo que considero que nunca me imaginé que yo lo iba a grabar, o por lo menos creí que era una situación que ya no sucedía. Hoy me doy cuenta que es habitual, no sé si al extremo que hoy platicaremos, pero hoy estamos con Sunduri Pérez. Actualmente tiene 33 años y entre los 17 y los 22 años vivió una situación que hoy podemos llamar esclavitud moderna, eh, a un nivel pues, bastante fuerte. Sunduri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Y estoy muy nerviosa. Yo también estoy muy nervioso, así que ya que somos los dos. Sunduri, lo que viviste es una situación que seguramente hoy tú ya conoces muchas historias similares a la tuya, tal vez. ¿Has llegado a conocer esas historias? Sí, he llegado a conocer historias que se parecen, otras que no, y otras que duelen mucho, ¿no? Entonces, es difícil creer que en pleno siglo XXI aún exista la esclavitud moderna. ¿Qué sucedió, Sunduri, cuando tenías 17 años? ¿Qué fue lo que pasó? Me gustaría como conocer un poquito eso porque también hoy estás haciendo activismo, pero me gustaría primero conocer esta parte, qué fue lo que sucedió, cómo era tu vida un poquito antes y cómo tú llegas con estas personas y qué es lo que sucede. Sí, mira, pues regularmente como sociedad tenemos esa idea que para que una persona sea explotada viene de una red de trata de personas o los familiares son los que son los explotadores, los padrotes o las madrotas, Ujú. ¿no? En este caso, en mi caso, es diferente porque resulta ser que mis explotadores eran, para empezar, vecinos y para terminar era una familia tentativamente normal y una de los integrantes de esa familia fue mi excompañera de primaria, ¿no? Entonces, aquí es donde yo he reflexionado por mucho tiempo, mi caso en especial, de a ellos nadie les enseñó cómo explotar, cómo violentar a una víctima y de qué manera tan brutal lo hicieron, ¿no? Y me di cuenta de lo que somos capaces
de hacer, o sea, cuánto mal podemos llegarle a hacer a una persona, ¿no? Y sí, a mis 17 años caigo con esta familia que era, para mí era ver a una familia normal. Y en ese tiempo, pues yo era una niña adolescente. Mi vulnerabilidad fue haber carecido de un amor de madre y carecer de una familia perfecta. Yo vengo de una familia muy violenta. Mi madre era madre soltera. Mi mayor pecado fue crecer o nacer nacer, o sea, soy el producto fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, y parecerme mucho a mi papá, o sea, yo me parezco mucho bueno, lo voy a decir, mi papá, mi engendrador, ¿no? O sea, el que Sí, claro. puso la semilla y ese fue mi mayor pecado y a su vez eso hizo que mi mamá ejerciera pero mucha violencia en mí, ¿no? Entonces, para mi niñez, para mi adolescencia, para mí era normal que alguien me gritara, me violentara o etcétera. No era porque me gustaba, o sea, no era, Sí. para mí no es, Pero creíste ay, que era normal. pero, ajá, crecer en un círculo violento para mí era algo normal, ¿no? Y que hasta la fecha sigo trabajando en ello, ¿no? Claro. A mis 17 años, siempre buscando escapar de ese mundo violento y soñar con la familia perfecta, me hizo en ese momento enamorarme y escaparme con un chico que creí pues sí, ¿no? Que era El el amor de la amor, vida, ¿no? que el que me iba a sacar de ese mundo violento, el que me iba a sacar de ese círculo vicioso y siempre escapando, ¿no? De mi realidad, de ese mundo en donde pues me tocó nacer a final del día, ¿no? Las cosas no funcionan con este chico, volví a vivir violencia con él y es ahí en donde entra Leticia que fue mi mayor tratante, que era la mamá de esta familia. Cabe recordar que siempre, como éramos vecinos, siempre estábamos como muy al pendiente de lo que pasaba, ¿no? Y que ellos tenían mucho el conocimiento de tu mamá no te quiere, te violenta, etcétera, ¿no? Perdóname, cuando te refieres a vecinos, ¿qué tan cerca estaban? Estábamos a 2 cuadras de cerca. Ujú. Y y aparte de todo, cuando yo decido escaparme con este supuesto amor, mi familia o mi mamá en ese momento, en su desesperación, decidió no apoyarme, ¿no? Entonces, prácticamente me dejaron vulnerable en la calle, sin vida, incluso hasta sin papeles, ¿no? O sea, me retuvieron mis papeles por ser menor de edad. Em, o sea, el amorío duró muy poquito, o sea, menos de un año. Y cuando me doy cuenta que se seguía repitiendo ese círculo violento en mi vida, decido ir con la única persona que tentativamente era mi apoyo emocional, ¿no? O sea, con ese sueño de mamá, De hija buscando una mamá. exacto, o sea, y fue como empecé a platicar con Leticia lo que me pasaba, ella me empezó a aconsejar hasta que llegó un punto donde me dijo, pues déjalo, o sea, te puedes venir con nosotros, yo puedo ser como una madre para ti, es más, le vamos a demostrar a tu familia que puedes seguir estudiando, vente a vivir con nosotros, ¿no? O sea, no pasa nada. Y para mí fue como el ofertón de mi vida, ¿no? O Claro, sea, totalmente. porque para mí también eran una familia normal que yo anhelaba, donde se veía amor, donde se veía unión, esta familia se complementaba de 3 hermanos, la mamá y el papá,
¿no? Y había más familiares externos que vivían en ese mismo predio, ¿no? Ok. Entonces, para mí era la familia perfecta. Donde también había regaños y la mamá llegaba a golpear a sus hijas, pero para mí era normal, ¿no? O sea, no era como de, aquí no, ¿no? Entonces, decido irme a vivir con Leticia y decido dejar a esta persona y claro, o sea, como todo, ¿no? O sea, todo al principio fue perfecto, te doy todo, te lleno de cosas, te incluyo en la familia, eres parte de la familia, dormíamos en la misma cama, las 3 niñas y en el mismo cuarto junto con el varón, entonces el cuarto era grande. eh, eh, este, y era parte, o sea, de ellos, ¿no? Recuerdo, o en ese momento ellos tenían un negocio familiar llamado Planchaduría Express, que es como una tipo de tintorería, y el papá se dedicaba a hacer plomería también. Entonces, ese negocio familiar lo atendía en su momento una empleada y después, posteriormente, las hijas o la mamá. Y después, como parte integrante de esa familia, quien se hacía cargo o quien atendía ese lugar era yo. Y pasando 3 meses, fue muy poquito, porque 3 meses de 3 estar viviendo meses con ellos. con ellos, Leticia me empezó a comentar que yo generaba gastos, que tenía que colaborar en la casa, que, que todos los integrantes de su familia cooperaban en la casa y por lo cual me empezó a poner tareas del hogar como lavar trastes, lavar ropa, lavar el baño, cosas así, y de pronto me dijo, no, pues tú te vas a dedicar a atender la planchudería, o sea, a recibir a los clientes, a entregar la ropa, etcétera. Ok. Esta tintorería o planchaduría estaba en la casa prácticamente. Sí, Era como un local, me sí, imagino. sí, Ok. sí, 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 en el mismo predio. Ok, perfecto. ¿Qué piensas tú cuando te dice eso? Pues me siento parte de una familia. Claro, con sus responsabilidades, digámoslo así, porque hasta Ujú, ese momento suena a lo justo, ¿no? De repente ujú. vamos a colaborar entre todos, pues por el Claro, beneficio de este hogar. claro, porque aquí te duermes, porque aquí te bañas, porque aquí comes, porque generas un gasto al final del Ujú. día, ¿no? Entonces, sí, para mí fue algo muy normal y en ese momento, pues yo no tenía ni siquiera trabajo, ¿no? Y no tenía papeles porque mi mamá los tenía resguardados y yo no le hablaba a mi mamá. Ok. Tú decides aceptar la responsabilidad. Ujú. ¿Y cómo era esa responsabilidad? ¿En qué consistía de repente atender la planchaduría? Era recibir la ropa de los clientes o entregarla, hasta que llegó un punto en donde no sé, más, bueno, confundí o entregué mal unas camisas y después el cliente regresó y reclamó y de ahí empezó como esa deuda impagable. El cliente reclama media docena de camisas que yo se las entregué a otro cliente que no me acordaba quién era. Ujú, Entonces, desde ese momento se hizo una deuda impagable ujú. porque Leticia me dijo, o sea, no tienes cómo pagarlas. Yo como mamá linda y bonita, las voy a pagar por ti, pero tú me las vas a pagar con Con trabajo. trabajo. Ok. Y en ese momento yo recuerdo mucho que Leticia fue por primera vez me puso una mano encima, ¿no? Y entonces, como, como, como yo siempre queriendo escapar de esa violencia, pues fue de, pues, ¿tú qué, no? O sea, ¿por qué me pegas? ¿No? Claro. Entonces, ella muy firme me dijo, una madre corrige a sus hijos, yo te estoy corrigiendo por el error que acabas de cometer, ¿no? Aparte, o sea, despilfarré
muchísimo dinero por esa media docena de camisas, que quién sabe a quién hijo se la diste, porque andabas pensando en la mortalidad del cangrejo, ¿no? Entonces, Sí, tú lo vas a pagar con trabajo y, y no pasa nada, o sea, claro, familia y amigas como siempre. claro. Y para mí fue muy normal que en ese momento Leticia me golpeara, porque no le encontré fallas a su A su lógica, lógica ¿no? Tenía de una razón, digámoslo así, ujú. aunque la razón Ajá, no le encontré fallas a la lógica, porque dije: "Claro, o sea, pertenezco a la familia, me tiene que corregir, o sea, si la regué, o sea, la cagué", ¿no? O sea, claro, entonces, me fui ahí con mis cachetadones y mis jalones de pelo, y, pero no siendo tan consciente de lo que se me venía encima, ¿no? Porque claro, ella, me dijo: "O sea, vas a empezar planchando 3 docenas diarias para que me vayas pagando y, y aparte de todo, pues, también tienes que cumplir con las labores domésticas porque, pues, comes, te bañas, te duermes y etcétera". claro. Entonces, en ese momento yo así de: "Ah, sí, 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 padrísimo", ¿no? Okey, Y al día siguiente que fue el verdadero empiézame a pagar con trabajo, fue el problema, porque, pues, yo no sabía planchar una camisa y, y me tardé, yo me acuerdo que como unos 2 días sacando esas 3 docenas, ¿no? De camisas, entre regaños y golpes o jalones de pelo que para mí eran normales, ¿no? De te okey, estoy enseñando, ¿no? Y fue complicado. claro. Oye, permíteme, retomar algunos puntos. Justo antes de empezar, yo te preguntaba, ¿no? ¿De qué fuiste víctima? Me mencionaste 3 puntos, y aquí se comienza a ver una cosa que pareciera que no, pero es un patrón, Ujú, que es, me dijiste, viví explotación laboral, siervo y esclavitud moderna. ujú. Y justamente yo no tenía conocimiento de esta parte que mencionabas al medio, que es el siervo. Condición de Y ser. que se dice que son aquellas personas que a través de una deuda impagable buscan sacar un beneficio laboral de una persona, ¿no? Ujú. Con el pretexto de, tú hiciste esto, y Y ahora entonces paga. comienza una situación que tampoco se puede pagar. Ujú, Esclavitud moderna, pues es una forma moderna de llamarle a la esclavitud que se vivió hace mucho tiempo, y la explotación laboral también es justamente esta parte, ¿no? Que ujú. a través de cierta extorsión te hacen que tú trabajes jornadas intensas. Intensos. Entonces, tardas 2 o 3 días en planchar todo esto, y ya la violencia se comienza a presentar de una manera más habitual. Ujú, ujú. Sí, sobre todo porque ella me dijo: "Vas a planchar 3 docenas diarias". Entonces, si me tardé 2 días en sacar solo 3 docenas, el trabajo se iba acumulando y entonces, em, la violencia se iba acumulando, el estrés se iba acumulando y así sucesivamente, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento ella me estaba cobrando de media docena como 25,000 pesos, ¿no? O sea, De playeras que había de hacer camisas, ajá, de esa 25 media mil. de esa media docena, ¿no? Porque me manejó la idea de son camisas carísimas, y entonces el cliente me cobró como nuevas las camisas y entonces, pues, tú las tienes que pagar, ¿no? Entonces, estamos hablando que en ese momento la docena, ella creo que la cobraba, no recuerdo si en 80 pesos o por ahí, o La sea, planchada de una de docena. una docena, 80 pesos. Ujú, Híjole. Para llegar a ese número, porque aparte no te daba los 80 pesos a ti. ujú, Eso es lo que yo cobro, pero yo a ti te pago 10, 15, 20 pesos. ujú, No sé en ujú, cuánto te lo ujú, da, en ujú, cuánto te lo ujú. dejaba a ti. Ella me decía: "Por docena que planches te voy a pagar ¿cómo dices tú? 20, 30 pesos". Ok, Y aparte no la hagas de Apex, porque aquí también vives y comes y esto, ¿te acuerdas los zapatitos que te di? Ah, pues también me costaron, entonces también te los voy a ir descontando. Ah, ¿te acuerdas que la otra vez te llevé y te compré ropita igual que a mis hijas? Ah, bueno, pues también te lo voy a ir descontando porque pues me costó, ¿no? Entonces, sí eres como mi hija, pero no eres mi hija. claro.
Estamos hablando, y digo, no soy experto en matemáticas ni nada de eso, pero para que tú lograras pagar esa deuda de 25,000 pesos, necesitabas planchar cerca de 1,250 docenas. Docenas. Ahora, 1,250 multiplíquenlas por 12, estamos hablando de cerca de ¿qué? 12,000 y tantas prendas, 12,550 prendas, creo, Ujú. para que tú Pero, pudieras pagar. claro, ajá. Pero esto se volvió como un ciclo vicioso de quiero tener bajo mi dominio, ¿no? Entonces, ok, como te atrasaste el trabajo, porque ella, su empleada, le exigía cada 5 minutos, no, sí, cada 5 minutos una camisa, cada media hora media docena y cada hora una docena. Entonces, ella quería que yo me pusiera como a ese nivel. Entonces, por cada hora que te atrases, el trabajo va a seguir aumentando. O sea, te voy a aumentar una docena, una docena, una docena. O sea, me llenó de la noche a la mañana de trabajo, 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 ¿A trabajo, qué horas trabajo. entrabas a trabajar? No, pues estamos hablando que yo tenía que, en teoría, despertarme y lavar trastes, fregar piso, aparte de todo, pues era con esa hazaña de limpia, ¿no? O sea, porque sus hijas iban a la escuela, sus hijos iban a la escuela, entonces limpia, trapea, talla el piso, era de ese piso de cemento que no tenía azulejo, entonces tállale hasta que el agua salga limpiecita y aparte luego te vas con el baño y luego me sacudes la sala y luego el cuarto de ustedes y luego también las escaleras porque era un departamento como planta segundo nivel, pero porque abajo estaba la planchaduría. Entonces, y antes de que sean las 9, porque la planchaduría siempre se abría a las 9, baja y límpiala también antes de que sean las 9. Entonces, sí era una jornada o eran tareas de una jornada laboral como, pues, una empleada doméstica a final del Sí, día. claro. Y a la hora que terminara de hacer todo eso, ya bájate a sacar el trabajo. Entonces, estamos hablando que como a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, después de una jornada laboral de empleada doméstica, bajaba a mi segundo turno, que era planchar camisitas. ¿Y a qué horas terminabas tu jornada laboral? De la noche a la mañana empecé a ya no tener un término de una jornada laboral, ¿no? O sea, había ¿Podían veces darte a que las 10 de la noche o no, más? podía darme las 3 de la mañana, ¿no? O sea, las 2, las 3 de la mañana. Había veces que, ella se compadecía así de: ya, vete a dormir", ¿no? Pero ahí es donde ya viene la otra faceta, donde las hijas subía toda sudada, todo el tiempo parada, con la jornada laboral de lava, sacude y todo. Entonces, ella me empezó a manejar la idea, o sea, de saltar mis comidas, ¿no? No te da tiempo de sacarme las docenas, entonces no te da tiempo de bañarte. No te da tiempo de sacarme el trabajo, tampoco no te da tiempo de comer. No, tampoco no te da tiempo de desayunar. Entonces empecé a saltarme las comidas y los aseos personales, ¿no? Entonces los hijos o sus hijas se empezaron a quejar de: ay, no, o sea, yo no me quiero dormir con esta mugrosa, está toda sudada, o sea, ¿por qué me voy a dormir con ella? Si yo estoy limpiecita, ¿no? Entonces fue como de la noche a la mañana, un día Leticia me dijo: o sea, iba hacia arriba, ¿a dónde vas? O sea, regrésate, mis hijas ya no quieren que te duermas con ellas, aparte apestas a zorrillo, ¿no? Y fue como empecé a dormirme en la misma planchaduría en el piso. El, la parte romántica de la historia, que era el tú buscar una familia, una figura materna, ¿se desdibujó totalmente o todavía tenía estos destellos de cariño, digámoslo disfrazado, porque era manipulación? ¿Aún existía esta parte de, ay, estás bien cansada o algún cariñito que a ti te hacía como sentir algo?
estamos hablando, como lo dije en un principio, que yo fui una persona muy violentada. Entonces, para mí el que volteara y que me regañara era como el método de llamar su atención. Y es algo muy cruel y muy feo, ¿no? Porque hoy en día lo pienso y digo, wow, ¿no? O sea, qué carecida de cariño o de falta de ese amor maternal tenía que tener como para, aunque sea, soportar o llamar la atención portándome mal o etcétera, ¿no? Entonces, para mí el que me volteara a ver era de, ya, sí sabe que existo para ella, ¿no? Ok. Sí lo seguías viendo todavía como una cuestión. Ujú. Y sí tenía como esa parte de, es mi culpa, o sea, sí la regué, sí entregué mal las camisas, sí, no estoy entregando el trabajo a tiempo, sí la regué, o sea, sí Sí es mi tengo que culpa, pagar como sí estoy tengo que pagando. pagar, o sea, sí tengo que pagar. Aparte digo, 17 años, una deuda de 25,000 pesos sin un techo, ¿a dónde ir si te sales de ahí? Pues Sin es una, papeles. sin papeles, sin nada, es una situación como de no hay de otra, Ujú, hay que estar aquí. ujú. Eh, para cuando tú empiezas en la planchaduría y sucede este incidente de que tú entregas las camisas por error, ahora yo hasta tengo la duda de si no fue un plan, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Ya no sé, porque si utilizan estas técnicas de manipulación, este tipo de cosas, ya me queda esta duda. ¿Cuánto tiempo pasó para que a ti te sacaran del cuarto y ya te quedaras a dormir en la planchaduría? Yo creo que unos 4 meses. 4 meses. 4 meses intensos de estar trabajando y haciendo mil cosas. ¿Cómo evoluciona todo esto? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando ya tú te comienzas a quedar en la planchaduría? ¿De qué otras maneras te va extorsionando para incrementar esta deuda? Mm, yo ese día, el día que, que, ¿Te quedaste a dormir? que me quedé a dormir esa vez en la planchería en el piso y que solamente me bajó una cobijita, este, lloré mucho, o sea, lloré mucho y hice la reflexión de, o sea, güey, no tengo a dónde ir, ¿no? O sea, como dices tú, no me queda de otra. Y volteaba a ver mi cerro de ropa por planchar. O sea, yo recuerdo mucho, eran alrededor de en ese momento unas 15 docenas o más, ¿no? Que Wow. eran bolsas y bolsas y bolsas, que porque te atrasaste, estamos hablando en ese momento y que no quiero que se me olvide, porque como yo te dije en algún principio, yo no sabía planchar, entonces había veces que se me manchaban las camisas, se me manchaban o llegué a darles algunos tallones con la plancha más caliente y entonces eso hacía que la deuda aumentara. Solo de 15 docenas estamos hablando, creo que son 180 prendas aproximadamente para planchar. ¿Cuántas, supongo que ya me lo dijiste, pero cuántas docenas hacías en el día? ¿O tenías que hacer? En un principio 3, pero ya después era trabajo, o sea, pues insumable, ¿no? O Ya ni sea, siquiera lo porque contabas porque decías, sé que me falta muchísimo. sí, sé que nunca voy a salir, no, nunca voy a acabar, ¿no? O sea, Claro. o sea, ya lo veía como, pues ya no me queda de otra, ¿no? Y entonces llegaba a sacar entre 7 docenas diarias, 8 docenas diarias o 9 docenas diarias, ¿no? En ese ratito, porque todavía seguía esa jornada de súbete a lavar, súbete a lavar trastes, si quieres comer, o sea, súbete a lavar el baño, etcétera, y muévelas, o sea, que no te den las 2 de la tarde, porque si no ya no alcanzaste ni Ujú. comer ni a desayunar. Ok. Eh, ¿Qué es lo que pasa, Sunduri, después de todo esto, después de que lloras esa noche? ¿Cómo son los días consecutivos? Me platicabas de que ahora por cualquier error, detallito, alguna cuestión que presentaran las prendas, pues la deuda incrementaba. ¿Cómo fue escalando también la actitud de ella? Conforme fue pasando el tiempo, como que ya no fui
tan merecedora de las cosas como antes, ¿no? O sea, antes, compraba, si le compraba zapatos a una, nos compraba todas, ¿no? Si iban a la tienda, a mí también me incluían en ese pedido de la tienda, ¿no? Entonces ya no fui tan merecedora de dulces, golosinas, si yo quería salir a la calle no podía hacerlo yo sola, tenía que sacar, cierta cantidad de trabajo cuando había reuniones familiares para poder incluir en la reunión familiar, pero siempre todo el tiempo observada por sus hijas o por ella, ¿no? O sea, nunca podía estar sola, pero para mí pues era bueno o era, eh, pues me causaba felicidad, como dejar a un lado el trabajo y estar en la reunión familiar. Entonces me apuraba, trataba como de complacerla o complacerlos en el sentido de me voy a apurar, ¿no? Y de la noche a la mañana, o sea, pasaron 3 años. En ese momento ella tenía otra empleada. Otra empleada donde también llegó a usar ese modo operandis, o sea, no vivía ahí, pero por ejemplo, en algún momento ella llegó a tener un negocio de ropa, entonces le vendía y le metía la ropa así de te la vendo, te la vendo, te la vendo, y a la hora de cobrar su sueldo, pues le descontaba, ¿no? O también llegó a tener como ese tipo de error de ya me quemaste una camisa, pero pues no te preocupes, te la voy descontando de tu sueldo. No, pero, pues, ella tenía una jornada laboral llegaba a las 9 de la mañana y luego se terminaba yendo a las 10 de la noche, ¿no? Y era ese círculo vicioso de me debes, me debes, me debes, y entonces no puedes irte a ningún lado porque también ya sé dónde vives. Y yo cumpliendo 3 meses, o sea, el panorama era la planchaduría, era mi recámara, si tenía tiempo, me daban permiso de bañarme en su baño, y si no, yo podía estar sin bañarme más de 15 días, ¿no? O sea, podía también ya estar sin comer, y creo que esto nunca lo había compartido, pero de las veces que me llegó a dejar sin comer, cuando yo aseaba, eh, su parte de su cocina, llegué a buscar en los desperdicios, ¿no? Por la necesidad de comer, ¿no? O sea, porque ¿Cuánto pues tiempo podrías llegar a pasar sin comer? estando ahí con ella llegué a pasar más de 3 días sin comer. ¿Y el agua? Tomaba de la llave. Pero eso ya fue cuando, o sea, hubo otra faceta con ellos de una verdadera explotación, ¿no? Esclavitud moderna. Esclavitud. Ujú, ujú. Y seguido o sea, siempre usaba esas palabras de sin mí no eres nada, no tienes a dónde ir, yo soy como una madre para ti, aquí tienes una familia, mi hermana, mis papás te consideran como parte de la familia, pero pues tú la cagas, o sea, tú la riegas, o sea, todo va bien, pero la riegas, todo va bien, pero quemas una camisa, todo va bien, pero te atrasas en el trabajo, todo va bien y pues no hay manera de ayudarte, o sea, es tu culpa, o sea, o sea, tenía bien metida esa culpabilidad en mí, ¿no? Es ese el problema. Wow. 3 días sin comer, tomar agua de la llave. Tenías que enfermarte en algún momento. ¿Qué pasaba cuando te enfermabas? Mm, sí llegué a sentirme mal o enfermarme, pero ella me decía, si tienes tiempo de enfermarte, entonces también date tiempo para sacar el trabajo. Y si acaso me llegaba a dar una pastilla suministrada por ella y hasta ahí, ¿no? En ese momento llegué ya a empezar a usar como
las cafeaspirinas, pedía mucho un refresco de coca, llegué a mezclar coca con café y cafeaspirinas Para como estar más para despierta. estar más despierta, sí, porque pues el sueño se empezó a juntar, ¿no? O sea, sí había veces que me llegaba a dormir parada. Wow. Ya tenías 20 años para este momento. Ya tenía 20 años. La única rutina era esta parte de planchar y dormir y comer cuando haya tiempo, o cuando ellos más bien te daban de comida. En algún momento esta situación que ya la entendemos como esclavitud da otro giro, sigue avanzando más, se pone peor. Sí, pasando estos 3 años, yo recuerdo mucho que hubo esa última temporada en donde de verdad el castigo era tanto que no me compraba nada de la tienda. Entonces, en ese momento yo recuerdo que ansiaba mucho un dulce, un chocolate, unas papas, un jugo, ¿no? O sea, pero de verdad lo ansiaba, lo añoraba, o sea, hasta llegué a soñar que me tomaba una coca gigante, ¿no? Y, y recuerdo que un día me encontré un billete de a 500 en una camisa, y lo primero que hice muy temprano, sí, o sea, como que todo fue como planeado de me voy a salir muy temprano a la tienda o al Oxxo a comprarme, pues, todo lo que yo quiera, porque aparte el billete es mío, porque yo me lo encontré, ¿no? O sea, ese fue mi pensar, ¿no? Y, lo planeo así, me salgo, eran como las 7 de la mañana, lo único que estaba abierto fue de esas lecherías Liconza, y ahí me metí a comprar, pues, cosas, ¿no? Y regresando, quien se da cuenta fue mi excompañera de primaria, y yo le supliqué, le dije: "Por favor, no me acuses". Y entonces subió Porque de que te había salido, de que me había salido. pero no traías cosas cargándose. Sí, 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 traía cosas cargando, y yo le dije: "Por favor, no me acuses, por favor", ya regresé, ¿no? Entonces, decide o sea, yo pensé que sí iba a apiadarse de mí, pero decide subir y acusarme con su mamá, y ahí fue donde vi la otra faceta de Leticia, ¿no? O sea, agarró y bajó con un palo, porque ni siquiera era palo de escoba, era un palo como cuadrado, estaba muy grueso, y empezó a golpearme, ¿no? O sea, de, ¿qué haces en la calle? ¿A quién le pediste permiso? Eh, eh, ¿Por qué te gastaste el dinero? Ese dinero me pertenece porque estaba en mi planchaduría, ¿qué te pasa? Y vi esa vez mucho odio en su rostro, o sea, me dejó la espalda llena de esos golpes, y aparte ahí no bastó, o sea, en ese momento, estamos hablando que eran las 7 de la mañana y yo ya estaba planchando. Entonces, ni siquiera desconecté la plancha, entonces la bajé al piso, y cuando ella llega a golpearme, la plancha se cae al piso. Entonces, en una de esas, que el palo sale volando, recoge la plancha y me la coloca en el brazo izquierdo. Y esa es una de mis primeras cicatrices que tengo marcada. Tengo la punta de la plancha marcada en mi brazo izquierdo. Y es ahí en donde empecé a reflexionar de, ¿realmente quiero estar aquí? O sea, aparte de todo, o sea, y empecé a reflexionar, o sea, le he planchado más de lo que le debo, ¿no? Y esa hambre de justicia, de decir, no quiero esto en mi vida. En ese momento yo recuerdo que fui muy, muy astuta, porque no le dije que me encontré un billete de 500, le dije que era de a 200, y entonces medio ahí equilibré el cambio, y lo demás lo guardé. Y de ahí en adelante estuve planeando salirme, o sea, escapar. ¿Por qué era difícil escapar? Pues porque todo el tiempo estaban pendientes, o porque todo el tiempo había alguien, o porque, o sea,
o por miedo. O sea, ella se encargó todo el tiempo de meterme mucho miedo, ¿no? Y de meterme esa idea de sin mí no eres nadie y conmigo lo tienes todo y tu mamá no te quiere. Llegó a meterme esa idea de, me encontré a tu mamá. ¿Y sabes qué me dijo? Que lo mejor que pudiste haber fue haberte salido de tu casa porque están mejor sin ti. No, o sea, cuando me dijo eso me tumbó, o sea, güey, o sea, realmente mi mamá no me quiere, ¿no? O sea, y se lo creí porque llegó también a decirme mi mamá muchas cosas feas, ¿no? Y de ahí en adelante decido escapar. em, y lo primero que hice fue, porque adentro del cuartito de la planchadoría no cabíamos la empleada y yo, ¿no? Entonces yo tenía que estar en el pasillito del garage que estaba pegado a la planchaduría y el garage daba a la calle. Pero, o sea, también afuera los vecinos, o sea, las tiendas y todo eso que estaban alrededor eran como, pues como todo, ¿no? Tenemos vecinos muy observantes, ¿no? Entonces... Ellos te podían ver. Ellos me podían ver. Entonces decido escapar y o sea, salirme y lo primero que hice, o sea, no sé, o sea, fue por azares del destino, fue parar un taxi y subirme rápido y irme, ¿no? Y decido no ir en ese momento con mi mamá porque ya tenía como ese antecedente de, mi mamá no me quiere, ¿no? Sí. Entonces, traté de ir como con un amigo de la secundaria, pero resulta ser que en ese momento él ya estaba casado y aparte de todo, yo no había como sido tan, no había hecho tanta conciencia de que habían pasado 3 años, ¿no? O sea, como que la vida se me fue muy rápido, ¿no? Y O sea, para ese momento tenías 20 años aprox. 20 años. Sí, 19, 20, por ahí. Sí. Y decido, o sea, de que traje al taxista dando vueltas, decido ponerme a llorar y decirle, no tengo dónde ir. Yo estaba en un lugar donde me maltrataban y todo, entonces el taxista decide ayudarme. Y yo soy muy creyente de Dios. Y hoy en día creo que Dios me puso a esa persona en el camino, porque ¿quién te ayuda? O sea, ¿quién te lleva a tu casa, a su casa y te ayuda? Nadie. Una extraña que le dices, necesito ayuda, ¿tú lo harías? ¿Te llevarías? Difícilmente, ¿sabes? No es tan fácil ahora creer en las personas, ¿no? Claro, claro. Entonces, él me dijo, yo no puedo ayudarte porque tengo esposa, pero te voy a llevar con mi hermana, que es madre soltera, y pues ellas te van a ayudar, ¿no? Y hablo de ellas porque en ese mismo predio vivía su ex esposa con la que tuvo hijos, y llegó conmigo, yo traía la boca con golpes y traía la quemadura, la tenía infectada y la espalda toda moreteada, los brazos. Y fue como mi único comprobante de, miren, sí fui maltratada, pero no quiero denunciar. Lo que quiero es curarme e irme lejos. O sea, ese era mi plan y mi mayor pecado en ese momento fue pensar ingenuamente de, yo no le debo nada, ella me debe mucho, pero pues así estamos bien, ¿no? O sea, que me deje hacer mi vida y a manos, ¿no? O sea, bueno, yo lo pensé muy ingenuamente así, ¿no? Claro. Y jamás voy a buscar a mi mamá por orgullo, por ese pensamiento de, sí, o sea, realmente no me quiere. Wow. Me imagino que tú, fuera de ahí, también el miedo y la paranoia son muy grandes. Me van a encontrar. Al principio fue mucho miedo, pero después la dejé a un lado por recuperar mis 3 años. Viví la vida loca. O sea, no tan loca, o sea, quise salir, experimentar otras cosas que en ese momento no lo tenía porque yo decía, pues ya soy mayor de edad, o sea, quiero vivir, quiero... Y aparte me hice muy buena mancuerna con esta persona, la mamá soltera, y también salíamos.
pero, o sea, va a sonar muy raro, pero hacíamos el papel de yo me quedo en casa con los hijos y tú sales y trabajas. 3 años de no comer bien, Ujú. de trabajo intenso, de sudar todo el día, de ese calor de vapor, que aparte no es lo mismo una plancha de la casa que una plancha de una tintorería, son más potentes y todo ese tipo de cosas, evidentemente el vapor es bastante fuerte. ¿Qué pasa con tu peso? Estaba muy delgada, estaba muy, muy, muy delgada, este, y, pero no tanto, porque, o sea, como te vuelvo a repetir, o sea, sí había veces que me daban de comer y otras veces, pues yo revisaba los desperdicios. Si sales a los 20, ¿qué pasa en esos 2 años? Salgo a los 20, durante, creo que fueron 3 meses, viví, viví ingenuamente y tampoco no teníamos la estabilidad económica para yo también irme lejos, aparte de dónde me iba a ir, ¿no? Entonces, no estaba muy lejos de Leticia, ese lugar en donde estábamos, y ella empezó a planear un plan perfecto, Leticia, Leticia, para para encontrarte. encontrarme. Puso gente para encontrarme y aparte, pues, no estaba tan lejos, ¿no? O sea, no es como que me fuera de aquí al Estado de México, o sea, estamos hablando que si acaso me fui, pues, una delegación, después de, entonces, empezó a buscarme ¿Cuál y fue yo el ta plan de Leticia? y yo también empecé a frecuentar lugares, muy cerca de ella, porque éramos vecinas y porque yo era el único lugar en que yo conocía, ¿no? Sabías moverte nada Sabía más. moverme en esa área, ¿no? Pero, su plan de ella, primero, pues, puso gente para buscarme, y segundo, fue denunciarme, ¿no? Ella me denuncia porque por robo y porque tenía una cuenta impagable, pero el principal delito fue robar, porque da la casualidad que el día que yo me salí de su casa como una ratera, se desapareció muchísimo dinero. Entonces sumaba una cuenta impagable, estaba implementado en la denuncia, ¿Sabes Sonaba, cuánto fue esa era cuenta? una cuenta impagable de más de 75,000 pesos, que obviamente no lo tenía en ese momento. Entonces, pasando 3 meses, yo iba muy contenta por la calle, ya me había dado cuenta que me seguían, y pero, pues, yo dije: "Pues, no le debo nada", ¿no? O sea, que agarre la onda, o sea, yo no le debo nada a nadie, no tengo por qué esconderme, más bien ella, ¿no? O sea, ella también se pasó de lanza, ¿no? Y, y ese día, que iba muy campante por la calle y que ya me había dado yo me iba a reencontrar con esta chica en un cen en un bar, ¿Con ¿no? qué chica? Con la que vivía. Con la que vivías. Ujú, ya, y qué bueno que no estuvo en ese momento, ¿no? Em, Iba caminando y de pronto ¿cómo se dice? Intercepta. Intercepta, bueno, eso, perdón, una patrulla y ella venía detrás con su esposo en un carro, en ese momento tenían un bocho y se bajan con una de sus hijas, y se bajan del carro así de: "Ey, ey", con muchas groserías. ¿A dónde vas? Da la casualidad que yo primero hice una parada con unos conocidos también vecinos, o sea, como de infancia y todo, y entonces, pues, todos así de: "¿Qué pasó?", ¿no? O sea, ella también los conocía y entonces ella volteó a ver como con esa mirada amedrentadora de: "Tú no te metas, ¿no? El pedo no es contigo". Entonces, llega Leticia y me dijo, ¿a dónde vas, raterita? O sea, ¿a dónde vas? Tú de aquí ya no te vas, yo tengo una denuncia, tuve que ir a poner una denuncia, porque sí te quiero, pero una cosa es que te quiera y otra cosa es que seas una ratera, ¿no? Entonces,
el día que te saliste de mi casa, te saliste como una ratera. Y ese mismo día se me desapareció muchísimo dinero, más la deuda de todas las camisas son tanto. Aquí está, y ella tenía influencia en una como estación de policía que estaba ahí. Entonces, aparte, pues llegó con la patrulla, ¿no? Entonces fue muy triste ver cómo el policía que fue extorsionado, que fue comprado por ella, me amedrentara y me dijera, o sea, si tú no cedes a lo que ella te está diciendo, pues yo ahorita te subo a la patrulla y pues te vas a la cárcel, ¿no? Entonces hubo mucha presión psicológica por parte de Leticia de yo ya le dije a tu mamá y ella no quiso saber nada de ti, pero es triste que tu madre se entere que tiene una hija ratera y que durante estos 3 años lo único que hiciste fue dar más problemas y que vas a ir a parar a la cárcel. O sea, como que me dio en el ego, ¿no? En el ego de, sí, ¿no? O sea, cómo mi mamá y mi familia se van a enterar que después de 3 años que voy a ir a parar a la cárcel. Entonces yo le dije, es que yo no tengo esa cantidad. No te preocupes, lo podemos solucionar. Tú regresas a trabajar conmigo 3 meses. En esos 3 meses vas a planchar 7 docenas diarias y pues vamos sumándole y no pasa nada, ¿no? Y fue como empezamos a negociar de palabra y fue como le dije, pues sí, pero me vas a dar de comer, pues sí, pero ya no me vas a pegar. O sea, dentro de esos 3 meses. Ella amablemente acepta tus Ajá. condiciones. Uh-huh. Uh-huh. Porque es buena, o sea, ella es buena y sabe negociar. No te despides de tu amiga. No sabe ella qué No, pasa contigo. no, yo después quise ir como por mis pertenencias y ella nunca me dejó. Me imagino que si ya las situaciones eran horribles antes de que te fueras, empeoró. Esos primeros meses, no. 3 meses. Fueron más de 3 meses. Supuestamente de contrato y de todo esto para que me pagues la deuda. Para que me pagues la deuda. Aparte yo sentía como que me hizo sentir esa culpabilidad de yo lo di todo por ti cuando tú me pediste ayuda, ¿no? Entonces me lo debes. Me debes eso y más. Pasan los 3 meses, o sea, porque fueron súper rápido. Entonces, pero ella me hacía sentir o sea, yo 7 docenas las sacaba de volado. O sea, estamos hablando que en esos 3 años yo ya me sacaba alrededor de unas 12, 13 docenas diarias o más. O sea, para mí 7 docenas eran nada. O sea, era nada. Entonces también me empezó a meter la idea de si planchas más, pues entonces la deuda, pues va a ir disminuyendo, ¿no? Y me esforcé de verdad muchísimo durante esos, yo creo que como unos 7 meses de no quemar una camisa. O sea, sí me esforcé muchísimo. Y no hubo golpes, o sea, sí, pero yo dormía, ya no dormía en la planchaduría, ahora dormía en la sala de su departamento de ellos, en un sillón viejo, y esa era mi recámara, ¿no? O sea, y ahí mismo dormía y ahí mismo trabajaba. Entonces yo no podía bajar a la planchaduría ni tampoco moverme de ahí. Quien ahora atendía el negocio era ella y sus hijas, y en ese momento ya no estaba la empleada. Okay. Cuando yo regresé ya no estaba la empleada. ¿Qué pasa cuando en teoría tú dices, ya pagué la deuda, ahora sí ya me puedo ir? Fue un día que estábamos comiendo como familia, estábamos en el comedor y yo le dije, o sea, vamos a hablar, no necesitamos hablar. Me quedé más del tiempo en el que acordamos, ya no te debo, ya no me debes, ya no nos debemos, me quiero ir. No, parece que le dije, muérete, porque
vi mucho odio en la mirada, en su mirada, y estábamos así, ¿no? O sea, el comedor en medio. Entonces ella se aventó como al comedor y se me aventó a los golpes. Se me aventó a los golpes y me empezó a decir muchas palabras de tú sin mí no eres nada, sin mí, de aquí no vas a salir más que muerta, eres una malagradecida, tú dices que ya no me debes nada, pero me debes hasta tu vida, cuando nadie te quiso, yo te recogí y yo te ayudé, no sé, o sea, me decía muchísimas cosas, entre golpes y patadas y jaloneos. ¿Cómo crees que te vas a ir de aquí? ¿A dónde te vas a largar? No sé, o sea, esa golpiza duró mucho, mucho tiempo. Quedé bañada en sangre, incluso hasta desmayada, donde ni sus hijos ni el marido que estaban en ese momento se metieron porque tenían la misma cara de miedo igual que yo, y es ahí donde toma la piedra del molcajete y con una piedra del molcajete me tira un diente. Y cuando reacciono, recuerdo que estaba al lado mi excompañera de secundaria junto con su hermana como reviviéndome, ¿no? Y cuando se dan cuenta que reacciono, me avientan las dos y me dijeron, dice mi mamá que te apures a trabajar. Y de ahí en adelante, pues se vino un infierno, ¿no? Un infierno que no tuvo fin. Me sobresaturó de trabajo. Su mirada todo el tiempo había odio hacia mí, ¿no? Mucho odio. Y todo el tiempo me cuidaban. Todo el tiempo me cuidaban. Yo no podía acercarme a las ventanas, no podía ni siquiera moverme de ahí. Todo el tiempo me cuidaban, ella y sus hijas, ¿no? Y seguía esa misma rutina de cada 5 minutos una camisa, cada media hora media docena y cada hora una docena. Y si no lo haces, ellas tenían un palo destinado para golpearme, que era un palo de la danza de los viejitos, donde ella y sus hijas me golpeaban todo el tiempo. ¿Cómo le hacían para que tú no te fueras? Pues me cuidaban todo el tiempo, Simplemente te cuidaban. Ellas estaban abajo en la planchaduría entre semana. Pero tú estabas como atrás, como escondida un poquito. Yo estaba arriba en el departamento. Ahí planchabas. Ahí planchaba. Y entonces, pues a veces el esposo estaba, o a veces el hijo, o a veces la hija se subía a su recámara. Cada media hora o cada hora subían, entrégame la docena que ya planchaste. Y pues había veces que mientras más golpes, sin comer, sin dormir y todo, mientras más sentía dolor, se me complicaba, ¿no? Se me complicaba todo y eso hacía que yo me retrasara y que hubiera más golpes. Pareciera que cuando me comentaste hace ratito la situación que ya estabas viviendo, parecía que nada lo podía superar. Y de repente llega esto y nunca me lo imaginaba, nunca lo esperaba, ¿no? Ya que la familia completa sea parte de un secuestro, Uh-huh. está muy, muy cañón. Sí, aparte de todo, ella involucraba a sus sobrinos, o sea, los entrenaba. Cuando ellos tenían que salir a una reunión familiar por fuera o que querían salir, entrenaba a sus sobrinos que eran hijos de su hermana o sus sobrinos hijos del papá de sus hijas y para mantener esa rutina de trabajo. Y me golpeaban igual y me maltrataban igual y todo lo hacían igual. Y si no lo hacían igual, porque ella les pagaba. Para que me cuidaran, estamos hablando que eran niños menores de edad, todos. Eran menores de edad que se dieron. Uno de ellos practicaba taekwondo,
no, creo que karate. Karate. Y llegaba a enseñarle técnicas a Leticia para someterme. Estamos hablando que para toda la familia era algo muy normal. Era algo que o acuso a mi tía y también me las veo gacho con ella, mejor estoy con el enemigo, ¿no? Yo intenté como, o sea, decirles, no me pegues, o detener el palo, y me iba peor. O sea, hoy estamos hablando de, hubo una vez otro escenario en donde una de sus sobrinas empezó a golpearme de la nada, o sea, fue así de la nada de, y apúrate, y no sé qué, y que, o sea, como que siento que le daba satisfacción tener ese poder y golpearme. Aparte, Leticia era una persona muy manipuladora, entonces les encargaba de meter como ese odio, ese coraje, o sea, siente el odio y el coraje hacia ella para que practiques la violencia con ella. Entonces les decía, no, que él otra vez dijo que tú y que tu mamá, o sea, toda esa psicología enferma, porque fue muy enfermo, fue un odio horrible, ¿no? Que agarró conmigo. Y empezó a golpearme y llegó un punto en donde le arrebaté el palo y lo aventé. Y mi error fue no haberme escapado en ese momento. Mi inocencia y mi error fue de, hey, no le quiero hacer nada, solo porque me está pegando así. Y me fui a encerrar a la planchaduría. Llegó así, de volada. Porque la sobrina le avisó y le armó el teatro de, ella me golpeó. Ella me golpeó y entonces yo me espanté muchísimo. Me fue muy mal. O sea, me fue muy mal, me golpeó enfrente de todos otra vez y igual me volvió a quemar con la plancha. Esa vez la puso en mi cabeza y también me volvió a tirar otro diente con el palo. Wow. Uh-huh. Entonces, pues no me quedaban ganas de defenderme, ¿no? O sea, siempre buscaban la manera de someterme, de tenerme ahí. Y estamos hablando que así se cumplieron 2 años, o sea, en ese momento volví a tener una deuda impagable porque cuando me pegaban la sangre salpicaba y entonces las camisas se manchaban y entonces ahí tienes a las hijas o a Leticia desmanchando o me quedaba dormida planchando o llegaba yo a manchar alguna camisa, o sea, todo pasaba, ¿no? O sea, eran escenas muy, muy fuertes, ¿no? Y en ese momento yo no me había dado cuenta de mi estado físico, ¿no? O sea, hoy en día sé que durante 2 años estuve aguantando golpizas brutales por parte de sus hijas y sus sobrinos, ¿no? Hasta que llegó un punto en donde, pues justamente ese día que Leticia me golpea por haberme querido defender o decir ya basta, y me volteé a ver al espejo y estaba llena de heridas por todo mi cuerpo. La cara, tenía una herida muy grande en mi cabeza que no me paraba de sangrar. O sea, ya era un hoyo donde siempre me golpeaban en esa parte. Eran heridas tras ella regularmente se dejaba crecer las uñas, ¿no? Entonces traía rasguños o me encajaba sus uñas, o sea, tenía heridas por todos lados y heridas que no eran curadas, o sea, se infectaban. Y más porque estaba en el sudor o en el trabajo o trabajando y sin bañarme, ¿no? Entonces eran heridas que olían muy feo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que sucede después de que te ves así? Lloré mucho, solo lloré mucho y sí llegué a comprar esa idea de aquí voy a salir muerta. ¿Sí era mejor resignarte o ya no hay de otra, ¿no? Sí. ¿Qué decides hacer? En realidad es que no tenía opción. Cumpliendo esos 2 años, mi excompañera de primaria estaba embarazada. Le iban a festejar el famoso baby shower, pero para eso pues no podían recibir visitas si yo estaba ahí, ¿no?
Y Leticia empezó a decirme, te vas a bajar allá a la planchaduría, pero como ya tenemos la experiencia de que estuviste allá abajo y te largaste como una ratera, yo tengo una sorpresita para ti. Y estuvo como torturándome y yo llegué a preguntarme, o sea, ¿qué más sigue? ¿No? O sea, Sí, ¿cuál es el siguiente ¿cuál nivel? es el siguiente nivel? Sí, o sea, es que esto es como un videojuego, ¿no? ¿Qué nivel es el que sigue ahora? ¿No? Si estoy muerta en vida, porque realmente estaba muerta en vida, ¿no? Y sí, efectivamente tenía una sorpresa para mí. Un día antes o en la madrugada del baby shower, porque así pasaba, ¿eh? Se despertaba de la nada. ¿Cuánto avanzaste? No, pues me estoy quedando dormida, me daba mi golpiza. Ese día pasó lo mismo, me mete a bañar con agua fría. Entre golpes y todo, no sabía si era baño de sangre o baño con agua. Llenó una cubeta con vinagre, me la basé en las heridas y empezó a golpearme, ¿no? O sea, te vas a bajar allá abajo, no creas que vas a estar como la fresca mañana, yo me voy a encargar que me entregues todo el trabajo, a los animales como a ti así se le trata, o sea, me dijo sin fines de cosas. Me hizo que me vistiera, me dio un pedazo de chicharrón de taco placero todo rancio que tenía ahí y me dijo, y come y muévete, porque el trabajo te espera. Y sí, efectivamente me baja la planchaduría y la sorpresa que tenía para mí era amarrarme con una cadena y así obligarme a trabajar. Y primero lo hizo del cuello y así me obligó a trabajar. Te tenía amarrada del Del cuello cuello con una cadena. Y así me obligó a trabajar todo el tiempo del evento del baby shower. Y sí, efectivamente, seguido iba a la planchaduría a rectificar. Si yo le tenía el trabajo, para mí fue un día horrible, lloré mucho, le supliqué, le dije, tú no eres así. O sea, yo la vi a los ojos y le dije, tú no eres así. O sea, yo todavía le dije, tú eres mi mamá, ¿no? Y las mamás no tratan así a sus hijos. Y le dije, y ella me contestó, no, pero los animales como a ti así se le tratan. Yo te quise tratar como persona, pero tú saliste corriendo como una ratera. Y cuando termina el baby shower, obviamente yo no tenía el trabajo que tenía que tener. Ella ya se veía cansada. Y le supliqué y le imploré que me retirara la cadena del cuello. Le dije, o sea, sí le dije, me voy a quedar aquí contigo, o sea, sí me voy a quedar contigo, pero no hagas esto, o sea, no lo hagas. No puedo trabajar, siento que no respiro, no sé. Le dije y le traté de negociar miles de cosas, ¿no? ¿Qué le decías? ¿Qué le Yo le ibas a dar dije, a cambio? te firmo un papel que me voy a quedar aquí contigo. Te lo firmo. ¿Dónde firmo? Pero no hagas esto. Entonces se reía, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que se reía de mí. Y sí, terminando el baby shower, me quita la cadena del cuello y me la pone en la cintura, ahorcándome la cintura casi sin poder respirar. Y así estuve trabajando 6 meses. ¿Encadenada 6 meses? Encadenada 6 meses. ¿Qué pasó con tu cintura? Tengo la cicatriz de la cadena marcada en mi cintura. Era una cadena Una cadena gruesa. gruesa Con un candado pegado a mi piel y otra en el tubular donde se colgaban las camisas. Cuando tú piensas en tu historia y ves lo que pasaste, que es tan... Nunca había escuchado una historia así. ¿Has llegado a pensar que no lo viviste o es que es tan impresionante que... Pues no puedo llegar a pensar que no lo viví, Claro. porque tengo una cicatriz muy grande en el alma. Y aparte verme al espejo y saber que estoy llena de cicatrices es algo como que no se olvida. ¿Has contado tus cicatrices? Me hicieron favor de contarlas cuando denuncié. Me contaron más de 600 cicatrices y heridas en todo mi cuerpo.
Dios Y mío. eso fue porque le dijeron: "Ya, párenle", porque en el expediente tienes que contar, o sea, poner, agregar, anexar cicatriz en el brazo izquierdo que mide 1.30 por 1.50, en el lateral, que va pegada, o sea, así Sí, lo tienes sí. que poner. Entonces, imagínate detallar 600 heridas. ¿Cuántas quemaduras? Las principales fue la del brazo, la de la boca y la del la de la cabeza. ¿Cuándo te quema en la boca? Estamos hablando que a esas alturas, ella y sus hijas ya se habían acabado ese palo que te conté en mí en golpes. Se lo acabaron. Este, para mí no es que sucediera algo, o sea, ya era como un pretexto lo que sea para golpearme. Em, Ese día, em, recuerdo que, no sé, no le entregué trabajo y llegó como loca, siempre llegaba como loca y me jaloneaba de la De la cadena cadena. para rectificar que estuviera bien cerrado, porque pues estamos hablando que no me daban permiso de ir al baño. Llegó a pasar que me llegué a hacer del baño en el mismo lugar, o me llegué a aguantar por días. Y, y ese día, le contesté muy feo que la odiaba y que ya no quería estar ahí. Y fue como empezó a golpearme y fueron golpes sin final, ¿no? O sea, ese día, como su plomero, como su esposo es plomero, recuerdo que bajó un tubo y con ese me golpeó. De hecho, tengo marcado el tubo aquí y me pegó en todos lados de mi cuerpo y traía unas alicatas y con esas me dio como muchos en mi espalda. Y pues no recuerdo, o sea, la verdad es que ya no recuerdo mucho porque caí desmayada de tantos golpes y cuando menos, o sea, cuando desperté o reaccioné, me ardía la boca mucho. Entonces traía la quemadura en la boca. ¿Se pone peor? Esa fue la última golpiza. Este, eh, Quiero decirte que veía muy de cerca ya la muerte. Llegué a experimentar, ver la muerte cerca. Pero nunca perdí la esperanza de decir, Dios, sálvame de aquí. O sea, quítame de aquí. O sea, no sé, o sea, ayúdame, ¿no? O sea, Ujú. porque ya no me quedaba de otra. O sea, ¿quién más le pedía ayuda? A nadie. Claro. Y, y sí, o sea, hubo un día que Leticia junto con sus hijas se fueron de fiesta. Llegó en la noche y y me dijo, ¿cómo vas de trabajo? Le dije, la verdad voy atrasada, pero no me pegues, ¿no? Ya, esa era como, por favor no me pegues. Pero ese día me dijo, tienes toda la noche para recuperarte. Y le dije, sí, pero quiero hacer del baño. Y me deja, en la misma planchaduría había un baño que daba a la parte del patio del predio. Y Ujú. me da permiso de ir al baño. Siempre por los nervios, había veces que hasta iban las ganas de ir al baño. Y Sí. esa vez no fue la excepción, porque siempre me presionaba de ya y apúrate y no sé qué, no pierdas tiempo. Al momento de ponerme la cadena, no lo hace bien y en ese momento pensé que era mi momento. O sea, llegué a planear mi huida durante 5 días. 5 días vivir con el estrés de, ¿y si ahorita entra y me jalonea la cadena? Y se da ¿Y cuenta si que no ahorita? está puesta. Exacto. O sea, me mata. O sea, de verdad, sí lo llegué a pensar así. Por azares del destino no pasó así. El último día porque yo ya lo tenía planeado todo.
O sea, mi espíritu de sobrevivencia en ese momento, como el departamento estaba arriba, yo ya sabía contar los pasos, en qué lugar del departamento estaban, porque se oían las pisadas, ¿no? Entonces, y sí, o sea, había veces que bajaba en la madrugada muy despacito y a checar que tuviera el trabajo en el momento, ¿no? ¿Cómo le hacías para que la cadena no se te cayera? Me lo amarré con una dona de pelo. Y te la escondías, me Claro, imagino. claro, claro. Y el último día y pasó lo mismo. Se fueron de fiesta. Me bajó un plato enorme de caldo de pollo y me dijo, toma, traga, pobre de ti donde no me entregues el trabajo. Em, y y ese día dije, pues no te voy a entregar ni madres, y me quedé dormida. Pero regularmente yo ya tenía hasta controlado esa parte del tiempo, ¿no? De 5 minutos, me duermo 5 minutos, me duermo 10 minutos, me duermo 15, y de verdad eran 15 minutos, ¿no? O sea, porque ya tenía muy programado mi cerebro para eso. Em, y ese día me cayó tan de peso la comida que me quedé dormida hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué hasta las 5? Porque a esa hora fue como reaccioné de, oh, me quedé dormida, ¿no? Entonces, y mi corazón siempre así de, oh, y no bajó, y a qué horas son, y etcétera, ¿no? Entonces, fue como dije, es mi momento, porque esta sí me mata. Y fue como, me escapo. ¿Cómo te escapas? ¿Cuál era el plan que habías ideado? ¿A qué hora te escapas? Era las 5:30 de la mañana. Dije, no puedo dejar pasar más tiempo porque todos se empiezan a levantar para irse a trabajar, para prepararse, sobre todo su mamá y su cuñado, que eran los que salían a esa hora, y el baño daba al patio. Era una medida de aproximadamente un piso, lo que tenía que saltarme, y estamos hablando que donde yo quería saltarme había muchos alambres y todo eso, triques. Pero pues fui valiente y en ese momento decido brincarme y luego dirigirme al garage y salirme. Logras salir, abres la puerta, ¿qué es lo que ves cuando sales? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Sentías que ya venían por ti? Ujú, ujú. Sí, resulta ser que a la hora de saltarme me encajé un alambre en mi tobillo, pero como yo estaba muy acostumbrada al dolor, fue como, no pasa nada, ¿no? Sigamos. Aparte tenía mucha adrenalina en ese Claro, si no momento. sientes tanto. Ajá, entonces salgo, no cierro la puerta porque en el momento de cerrar la puerta estamos hablando que su departamento de ellos daban a la calle. Y corro a la esquina, y resulta que llegando a la esquina fue como me derramé así toda, o sea, me caí, pero como tenía demasiada adrenalina, me paré, o sea, sí me raspé las rodillas, pero me paré en friega y tomé un taxi. Cuando te ve el del taxi, ¿qué le Es dices tú al que del taxi? yo traía gorra, traía una bufanda que me tapaba, o sea, solamente traía descubiertos los ojos, traía una chamarra grande, o sea, pues para mí en ese momento me quedaba muy grande y un pantalón. Mi planeación era pedirle ayuda a una amiga de ellas, que una vez vio cómo me maltrataban y ella me dejó muy claro que podía pedirle ayuda. Entonces era como de otra delegación, no Pero muy te dio su lejos. dirección o algo. Yo ya había ido a su casa Ok. cuando yo llegué a salir con Leticia en ese momento. Entonces era tanta la adrenalina. En ese momento me acordé de cómo llegar. Hoy en día no me acuerdo. No me acuerdo cómo llegar. Claro. Eh, Estamos hablando que iban a dar las 6 de la mañana en ese momento y llego a tocar, me atendió una de sus hijas de ella y ya después, posteriormente, sale la señora y me dijo, pues, ¿quién eres?
¿no? O sea, ¿tú quién eres? No me reconocía por la condición en la que yo me ¿Cuál era encontraba. la condición en la que te Pues encontrabas? estaba llena de heridas, delgada, aparte traía sangrando el pie porque me encajé el fierro y solamente fue de, pues pásate, ¿no? O sea, pásate y empecé a explicarle qué pasaba, y yo solamente le dije, lo mismo que la vez pasada, solamente quiero curarme e irme lejos, no la quiero denunciar. O sea, esa fue mi idea, ¿no? Jugaste una carta muy peligrosa porque ir con ella y que ella levante el teléfono y te diga, oye, aquí está tal, eh, había una línea muy delgada de que pudiera suceder eso. Afortunadamente no fue así. Pues yo estaba muy segura de que De que ella ella me sí te podía podía ayudar. ayudar. Qué bueno que fue así. ¿Qué te dice ella? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede en esas horas? Pues obviamente se reunió toda la familia, me reuní con ellos, lo primero que hicieron pues fue ayudarme. Estamos hablando que yo era una niña de 21 años, 21, 22 22, años, sí. y tenía heridas por todo mi cuerpo. Para ellos fue muy impresionante verme, ¿no? Y trataron de ayudarme de la manera posible, como metiéndome a bañar como si fuera un bebé. Traía todo mocho el pelo, entonces trataron como de darle forma, y de tratar de curar las heridas y alimentarme. En un principio me ayudaron conforme a sus conocimientos o lo que ellos podían o conocían, ¿no? Pero ya después, pasando como el tiempo o un día, cayeron en conciencia de, a ver, ¿no? O sea, si esta se nos muere aquí, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿en qué pedo nos estamos metiendo, no? Entonces, trataron como de hacerme consciente de tenemos que llevarte al hospital. Pero yo no me había percibido el estado físico en el que yo me encontraba, ¿no? Sobre todo porque todavía seguía teniendo mucha adrenalina y que yo les decía, es que yo me siento bien, yo estoy bien. Y su yerno de esta persona se encargó de sacarme fotos y videos y me dijeron, o sea, tienes que denunciar, o sea, no hay de otra. Y estas fotos, si no te hacen caso y te regresan con Leticia, nosotros vamos y las entregamos a la policía o hacemos algo, ¿no? Lo difundimos. Y trataron, o sea, yo creo que duraron como unos 3 días para convencerme que fuera a denunciar. Pero aparte yo tenía mucho miedo, ¿no? O sea, yo dije, sí me van a regresar con Leticia, ¿no? O sea, tenía mucho miedo y no quería, o sea, no quería pasar ese tiempo, no quería que nadie me viera, ¿no? Y resulta ser que sí, Leticia llegó a buscarme allá, A esa casa. a esa casa, y me escondieron en un ropero. Me escondieron en un ropero y la señora les dijo, nada más sueltan y olvídense porque viven todos en el mismo terreno igual. Entonces, pues también vieron esa, o sea, esa parte de, o sea, pude ver en ellos esa parte de nosotros somos ley y no vamos a decir nada, o sea, ¿cómo se la vamos a regresar? La va a matar, Sí. ¿no? y la amenazó, Leticia la amenazó, le dijo nada más donde yo me entere que la ayudaste, que tal. Entonces, pero la señora tenía la idea y dijo, pero si tú me dijiste que ya se había ido lejos y que se había encontrado un esposo súper guau, ¿no? Esa fue la idea, como ¿por qué vienes y la buscas aquí? Entonces, dice la señora que se fue muy enojada y endemoniada, o sea, que estaba toda endemoniada de la tengo que encontrar. Te convencen de denunciar. Me ¿Qué te dicen convencen. para que tú digas, lo voy a hacer? Lo que pasa es que en esos 3 días que me estuvieron ayudando, intentamos ir a un hospital, yo con su yerno, pero incluso hasta llegaron a creer en el hospital que el yerno fue el que me violentaba. Entonces, incluso hasta llegó a pasar como esa de una trabajadora social y una Sí, psicóloga se metieron me conmigo. puedes contar, Ajá, ¿qué ¿no? pasó? ¿No? Entonces, eh, em,
me decían que para que me pudieran atender tenía yo que denunciar. Entonces yo salía huyendo de los hospitales o de los doctores. Ni siquiera un doctor particular me quiso atender. Llega este momento donde ya decides ir a... Ellos me fueron a dejar a la misma estación de policía donde ella impartió la denuncia en contra mía. ¿Qué pasa cuando te reciben ahí? ¿Qué te dicen? ¿Qué dices? Pues igual, llegué con mi gorrita, o sea, con mi bufandita, y llegué con uno de los ministerios públicos y le dije, vengo a poner una denuncia por trata de personas. Porque obvio nos pusimos como a investigar, ¿no? O sea, qué pasó. Y por secuestro, o sea, les dije, porque me tenían secuestrada y me pegaron, ¿no? Traigo las heridas, y vengo a denunciar. Vuelvo a repetir, soy muy creyente de Dios, ¿no? Resulta ser que Dios me mandó con la persona correcta. Y en cuanto yo le empecé a platicar, me dijo, siéntate, pero quítate la bufanda. Entonces, me vio, me dijo, no me expliques nada, ¿ya comiste? No, pero yo en ese momento tenía mucha hambre, en todo momento tenía hambre. Entonces, era su hora de comida de él, me pasó como a una oficina y fue como un momento muy tenso porque dije, este cabrón me va a regresar, ¿no? O sea, sí lo llegué a pensar así, ¿no? Entonces, como que yo empecé como a visualizar de cómo puedo escapar si me regresa. Entonces, él trató de darme esa seguridad de no te voy a regresar, pero tampoco no puedo levantar tu denuncia aquí, no pertenece aquí, te tengo que canalizar, en ese momento era el búnker, te tengo que canalizar al búnker. Entonces empezó a hacer miles de llamadas y yo súper paniqueada, e incluso llegué como a intentar escapar y me dijo, como que me alcanzó y me dijo, de verdad te prometo que te voy a ayudar, yo también tengo hijas y te voy a ayudar. Me subió a una patrulla junto con otro compañero, me dijo, no podemos ir solos y vamos, allá te están esperando. Entonces yo le dije, no, pero seguramente usted me va a regresar. Me dijo, mira, yo no conozco a esa tal Leticia de la que hablas, no la conozco, pero va a pagar por lo que te hizo. Y fue como de Tlalpan me trajeron me trajeron a, creo que ahora es la PGR, algo así. Está el búnker. El búnker. Es en la colonia Doctores. Exacto. Y efectivamente ya me esperaban, ¿no? Entonces, de ahí empezó otro proceso para mí muy difícil, muy complejo, de ir a doctores, de estar a la vista de todos los que estaban en el búnker y de sentirme como un mono de circo, porque eso fue lo que pasó. Todo el mundo te volteaba a ver. Todo el mundo, desde los hospitales, desde todos los que estaban en el búnker. Lo que viviste no fue... Sí, todos estaban súper impresionados e impactados, pero hoy en día que ya llevo 10 años en este activismo y que me doy cuenta realmente de cómo se suscitaron las cosas, porque fueron procesos difíciles después y verme yo sola como víctima, porque realmente estaba sola, nadie me acompañaba, ellos me fueron, me dejaron y se quedaron, y porque yo también se los pedí, ¿no? O sea, yo también les pedí de no se involucren más, ¿no? Entonces, y verme sola y ver el sistema que hay para poder tratar a una víctima, hoy en día lo entiendo perfectamente. Dije, no mames, güey, o sea, se pasaron de lanza, ¿no? O sea, sí hubo una denuncia, sí los detuvieron, sí están en la cárcel, sí hubo una condena, pero yo como víctima, ¿cómo quedé, no? Claro, nadie se preocupó por la víctima después. Después y en ese momento. ¿Qué pasa? Tú das parte a las autoridades, obviamente, en el búnker. ¿Cuánto tiempo pasa para que los arresten a ellos? ¿Cómo se da este proceso? Fueron procesos, porque fueron 3 días de declaración, porque todo lo tenía muy fresco.
Entonces ahí empezó de donde, ya, eso no lo quiero anotar. A ver, no, güey, o sea, no te estoy pidiendo que no lo anotes, tú estás para que lo anotes. Yo quiero que mi declaración lleve esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces yo estaba como muy vivita en ese sentido de fuera otra víctima, pues no pasa así. Pero te juro, o sea, que en los últimos momentos sí, o sea, de pronto sí les daba la razón de, bueno, eso ya no lo pongas, ¿no? Sí, pero Entonces, ya lo importante ya y lo todo lo que... importante. Claro. Sí, todo es Todo es importante, importante, todo claro, es evidentemente. importante, claro, o sea, y es verdad que en ese momento en nuestra calidad de víctima se nos puede cuatrapear las cosas en ese momento podemos decir una cosa, pero, ya me acordé que pasó esta cosa, ¿no? Entonces, eh, fue muy difícil porque para empezar, nunca, o sea, dormí en el búnker, en un sillón, ¿no? Entonces estamos hablando que tenía unas heridas al rojo vivo o con infección y que nunca Fueron tratadas. fueron tratadas sin bañarme otra vez, con la misma ropa, donde no, o sea, no hubo esa atención para empezar, ¿no? Y para terminar, pues como te vuelvo a repetir, ¿no? Esa calidad de, ay, aquí está el mono, pasen a verlo. Claro. Para ir como hacia la recta final, digámoslo así. Te llevan a ti para que tú los reconozcas o que tú les digas, esta es la casa, te suben a una camioneta. ¿Cómo se da ese momento? ¿Ya te sentías cerca, sentías que ibas a tener algo de justicia? ¿Qué sentías? Yo tenía mucho miedo. Yo me sentía, aunque los policías o todos me daban la seguridad de esos canijos la van a pagar, yo tenía mucho miedo. O sea, para mí, como víctima, fue muy difícil que me llevaran al predio en donde fui explotada a reconocer partes o ciertos puntos como prueba, cuando yo ya lo había puesto todo en mi declaración. Uh-huh. Pero más que nada, o sea, verme hoy en día en esta plataforma, no por darle ahí Google, y ver, ¿no? Mi video, cómo las mismas personas de la Procuraduría venden ese video para que sea exhibido en Google, ¿no? De ir a reconocer el espacio y en la situación en la que yo me encontraba, ¿no? O sea, de ahí estamos ya hablando de una revictimización. Claro. Y sacar también beneficio de una sobreviviente, ¿no? De una víctima. Y de ahí sumar miles de entrevistas donde el amarillismo se prestó a que me apodaran la esclava de la tintorería, ¿no? Y al mismo tiempo se prestó también para que aquí está el mono y quién se queda con el mono ahora, ¿no? Y lo hablo de esa manera muy cruel, porque así fue, ¿no? La gente piensa ya rescataron una víctima, pobrecita, ¿no? Pero no ven el detrás de cámaras, ¿no? Por decirlo así. Claro. Voy, reconozco el lugar, el tener que decirle a los peritos cuando ellos deben de hacer su trabajo, esto es sangre y que se imaginen lo aterrorizante que es llevar a una víctima al lugar de los hechos. Totalmente. Y lo traumante, ¿no? En ese creías momento. Que te iban a volver a dejar ahí, seguro. Sí, aparte revivir, ¿no? Muchas cosas. Sí. Porque o sea, yo tuve que decir en dónde estaba, había una piedra de molcajete que mencioné que la escondí porque llegó a pegarme muchas veces y la piedra tenía sangre, decirle al perito, esto es sangre y porque ellos se encargaron de lavar y limpiar todo y no dejar rastro de mí, pero lo que pues lavaron paredes, pero a final de cuentas la marca de la sangre queda y el techo de su sala estaba salpicado de sangre.
todavía. Entonces, fue algo que para mí, sí fue clave para mí como víctima, pero siento que si ellos hubieran hecho su trabajo como deberían, pues yo no tendría por qué haberles dicho cómo hacer su trabajo y aparte de todo, cómo causar ese shock eléctrico en una víctima, ¿no? Claro, totalmente. Sí, Y si esto es aparte tu de trabajo, ¿por qué no lo haces en lugar de preguntarme? Ajá, y llevarme al lugar, ¿no? O sea, para mí fue algo de es en serio que tengo que ir a reconocer el lugar, y todo, ¿no? Aparte, para hacer la orden de acateo, pues también fue para mí revivir, porque se acerca el policía y te pregunta: "¿Y cómo es la casa? ¿Cuántas recámaras tiene?". O sea, a los lados que hay. O sea, obviamente yo lo tenía muy claro en mi mente, pero revivir todas esas cosas es estresante, traumante y lo que le sigue, ¿Te ¿no? toca ver cuando ellos entran por ellos? No, No. no me toca ver, me toca ir a reconocer el lugar, que ya no estaban ellos ahí. ¿Se habían mudado de ese lugar? No, o sea, ellos ya los habían detenido, Ah, ok, ya los habían detenido. ya los habían detenido a la mayoría, ¿Cuántos a quiénes detuvieron? a la ¿Leticia? hermana, al hijo, Leticia, al esposo, a la hermana, al cuñado, a los sobrinos, a la mamá, al papá, Wow. a la mamá no estaba. No, al hijo no, nada más se llevaron a una hija, A estaba tu ahí. amiga. No, ella ya se había casado, ya había tenido hijos, pero vivía muy cerca de ahí. Era la hermana. Ok. Y pasa que voy a reconocer el lugar y entonces, pero también vámonos rapidísimo porque vas a ir Reconocerlos. a reconocerlos. Entonces fue como prepararme para ir a reconocer el lugar y también ir a reconocerlos a ellos. O sea, yo de verdad sentía que sí, o sea, como te ponen en como Sentías que te podían ver. ajá, exacto. No, sí, yo no quería pasar. O sea, yo sí les dije: "Yo no quiero pasar. O sea, tómame una foto de ellos y te digo si realmente es". O sea, pero ya aún así no quiero verlos, ¿no? Entonces, tuve que reconocerlos y de ahí en adelante, pues, seguir el proceso de demanda. ¿Cuál era la cara de ellos cuando los ves? Este, para mí fue como verlos endemoniados, ¿no? Sobre todo Leticia. No quiero entrar tanto a estos detalles, entiendo que son tal vez también muy complicados. En algún otro momento, tal vez ya con la energía, la fuerza necesaria o lo mínimo indispensable, ¿viste a Leticia y te vio a ti? Sí, cuando tuve ¿cómo se le dicen? Las audiencias. Las audiencias. Cuando tuve las audiencias, 2 o 3 ocasiones. ¿Seguía en esa postura intimidante? Sí, sí. ¿Solo ella o también todos? No, solo ella. Su esposo de ella me saludó así. Burla, me imagino. Pues no sé si en burla. Lo que pasa es de que él era muy manipulado por ella, ¿no? Y era esa parte de tengo miedo, ¿no? Claro. ¿A cuánto los condenan a cada uno? Solo 30 años de cárcel a Leticia, a sus 2 hijas, al esposo y en ese momento a la hermana, pero después sale libre, ¿La hermana? la hermana de ¿Por qué Leticia. sale libre? La hermana de Leticia, no la hermana de tu amiga. No, ¿Por qué sale libre ella? no tengo idea. Estamos hablando que vivimos en un mundo muy corrompido, ¿no? ¿Qué pasa con tu amiga? Ella sí, ella fue muy valiente al día siguiente a preguntar por qué habían detenido a su mamá. Entonces, En ese momento la agarran. en ese momento la detienen. ¿También queda presa? Ajá. El que quedó fuera fue el hijo, ¿Por qué? porque no estaba en el Ah, ok. domicilio. No estaba, Y estaba prófugo. ajá, yo quise seguir, pero fue la contestación de, ya los agarramos a ellos, ya. O sea, ya, no manches. Ya, sí, o sea, Ya, no ya pidas párale. tanto Ajá, tampoco, sí. también, o sea, si hicimos nuestra chamba. O sea, también no Claro, es el inventes. pensamiento
culero mexicano muchas veces de... Sí, O sea, también no sí, te aboraces, no te no te aboraces, ¿no? aboraces, o sea, ya. No Con esto ya mames. tenemos la noticia del año, o sea, también Claro, no ¿no? Ya, manches. y aparte de mil difusión y... Wow. Los sobrinos también. Los sobrinos en ese momento sí estaban en el tutelar de menores. Algo que me llamó mucho la atención fue que no los acusaron por trata de personas, los acusaron por secuestro. Que es peor. No, Deberían ser diferentes delitos y cada delito tiene su condena. No sé. exacto, exacto, exacto. Pero es a donde vamos, ¿no? Vivimos en un mundo. Y aparte, o sea, no podía estar acá y también acá. O sea, no podía dividirme en dos, ¿sí me entiendes? Entonces, porque eran procesos o audiencias diferentes o procesos diferentes. ¿Cuál es cuál es la cara de ellos al enterarse de todas estas condenas? De la hermana de mi excompañera sí fue como así y de los demás fue muy burlona. ¿Respiras un poco después de eso? Sí, ¿Sientes que no. se termina? Sí, es que Siento la que se justicia, terminó. justamente es el problema de la Sí, justicia, ¿no? Que sientes que ya terminó algo y luego empiezan los amparos y mil cosas y sí, mil ellas se procesos. ampararon, ¿eh? O sea, fue amparo y me amparo y me amparo y me amparo y creo que nunca los han metido, sobre todo a Leticia, a población. Es lo que yo supe, ¿no? Entonces, también mi preocupación es porque está eso de si tengo buena conducta y todo, salgo antes, ¿no? Parecerá para muchos que cuando estén escuchando esta historia digan esto ocurrió en 1990. Les tengo una noticia. Esto ocurrió En el 2015. 2015. Es impresionante en el 2015 qué estábamos haciendo, qué estaba sucediendo y que se estén viviendo este tipo de situaciones, de verdad es algo que no cabe dentro de la imaginación, de los pensamientos de las personas. Ujú. Me gustaría para ir cerrando es qué sucede contigo. ¿En qué momento viene esa motivación de decir vamos a salir adelante? ¿Qué es lo que comienza a pasar con tu vida? Ha sido 10 años de mucho aprendizaje y muy complejo. Eh, Resulta ser que la fiscal, y lo voy a decir muy abiertamente, nunca he hablado de esto, pero resulta ser que la fiscal encargada de mi caso me entregó con mi segunda tratante una asociación que se encargó de explotarme otra vez por no querer ir a un refugio y aparte como ya debes saber, para las mayores de edad no hay un refugio especializado de trata de personas, ¿no? O sea, en dónde la acomodamos, ¿no? Y, o a dónde la botamos si no se quiere ir con su familia, porque yo no quería irme con mi familia, Ya no habían pasado estaba 5 o 6 años sin ver a tu mamá. 5 años y medio. 5 años, 8 meses, por ahí, más o menos. Entonces estamos hablando pues, ¿a dónde la llevamos? ¿Con quién? ¿Con quién? Y es ahí en donde se supone que para eso existen las asociaciones civiles, ¿no? Me entregó me contacta a esta persona de esta asociación y ella fue la que, pues, en teoría me recogió. Llegó con esa alma de ángel diciendo, yo lucho en contra de la trata de personas Y terminó haciendo trata. y terminó siendo trata con la trata. ¿Qué pasó con ella? No estoy segura si tuvo ahí problemas con la ley por sus anteriores refugios y su mal manejo de fondos que eran para su persona, porque ni siquiera eran para las víctimas. En esa me sumo yo. De su mal manejo con las víctimas. Solo
las importantes, incluyéndome, porque estamos hablando que fui un caso muy sonado, muy famoso, muy todo, entonces estamos hablando que le di a ganar no solamente prestigio, sino también dinero. Sí. Dinero que nunca vi reflejado en mi cuenta de banco, que solamente me daba un sueldo de un salario mínimo o menos de un salario mínimo en ese momento. Y era una basura el Y era salario una mínimo. basura, pero sí, Sunduri aquí, Sunduri allá, ¿no? Desde sus congregaciones cristianas que tiene junto con su familia hasta a todos los lugares a donde pudo escalar. Ya me da miedo preguntarte qué pasó después. Tengo muy poco de ser rescatada por mí misma y darme cuenta de mi otra explotación, y que fue como otro balde de agua fría para mí el darme cuenta de lo que pasó, ¿no? De lo que volvía a sufrir, ¿no? Porque esta persona llegó a ejecutar conmigo violencia económica, no estás conmigo y no haces lo que quieres, entonces que no te depositen. Siervo. ¿No? Entonces que no te depositen hasta que me pidas disculpas y cedas a lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? No quieres ir a este evento, no quieres, bueno, pues entonces las ayudas se te recogen y ya no eres digna de esto, Claro, ¿no? porque a ver, el negocio también de esta parte es, vamos a tal evento donde va a llegar tal político que quiere una foto contigo. Con Sunduri, claro. Aparte estamos hablando que de mi trabajo con ella fue ay, mi amor, o sea, tú eres buenísima dando conferencias. Y me empezó a meter esa idea de tú eres buenísima dando conferencias. Sí, y yo soy buenísima cobrando tus Y yo conferencias. soy buenísima cobrando, claro, y pidiendo fondos, ¿no? Pero aparte no nada más eres buenísima, también eres buenísima vendiendo libros donde meto un pedazo de tu historia, eres buenísima vendiendo mis otros libros cuando vamos a las conferencias, eres buenísima dando conferencias, eres buenísima recaudando fondos. Año con año se hacía una recaudación de fondos, porque ¿de dónde va a salir tu sueldito que te damos? Eres buenísima, ¿no? Entonces, y sí, o sea, fue mi única manera de salir adelante, porque es verdad, o sea, sí hubo mucha gente que en su momento me ayudó, pero no gente por ella, ¿no? O sea, fue gente que dijo, yo le pongo el injerto de pelo, ¿no? Entonces, le van a poner un injerto de pelo, ayuden a Sunduri para que tenga sus medicamentos. Tiene varices, sí, es verdad. La persona muy buena, y ella sabe quién es, que me sigue dando el tratamiento de varices, lo sigue siendo, ¿no? Muy buena. Pero también por ahí llegó a pedir sus medicamentos, sus medias carísimas de varices. ¿Cómo? ¿De dónde voy a sacar si nosotros somos una asociación civil que no dependemos del gobierno? Cuando llegó a ligarse con personas de gobierno de que le bajaban fondos. Claro. ¿Y dónde están esos fondos? Justamente hay personas que cuando ya tienen todo el dinero suficiente, lo único que les hace falta por comprar es poder e influencias. Uh-huh. Y entonces empieza esta enfermedad de poder, Uh-huh. como en este caso. Uh-huh. Ya te comienzas a relacionar con políticos, a ver qué haces para que tu beneficio sea mayor siempre, qué recursos bajas. Uh-huh. Ellos deciden. Claro. Es impresionante, Sunduri. Hoy por hoy, ¿quién eres? Hoy por hoy soy, me dedico a este altruismo y activismo, cuidando siempre mi corazón, de saber en dónde sí y en dónde no, ¿no? Y dejando
muy en claro esta parte y el que me puedan escuchar, ¿no? Porque todos se quedaron con esa idea de, uy, no, Sunduri ahorita es millonaria, ¿no? O sea, no, hombre, Sunduri, ¿no? Si supieran, o sea, si supieran que hasta después de me he muerto de hambre, ¿no? Porque quiero decirte que es muy difícil poder reintegrar a una víctima a la sociedad. No puedo tener un trabajo normal hoy en día porque pues por mis problemas, por mis traumas, porque para mí que me pongan a hacer los quehaceres y que me den órdenes es algo a lo que yo ya me rehúso, ¿no? Claro, sí, ya. Yo ya no estoy para eso, ¿no? Entonces, cuando yo o cuando esta persona también decide aventarme y darme un patadón a la calle como diciendo, ya no me sirve, sácate, porque lo voy a decir así, ni siquiera me liquidó, ni siquiera fue una llamada de ya no te vamos a depositar, lo siento, o sea, te liquidamos, porque estaba metida en la nómina a final del día. Y me empezó a manejar la idea de no es un trabajo lo que haces, es una ayuda que nosotros como asociación, como somos buenos, te la damos a ti como sobreviviente, ¿no? Pero sí me pedía ir a eventos, pero sí me pedía dar conferencias, mencionar la asociación, poner mi imagen en su asociación, en su libro, o sea, todo eso estamos hablando que es un trabajo, ¿no? Y que aunque ustedes digan, ay, por favor, ir a hablar es un trabajo, sí, es un trabajo porque revivimos traumas, pues porque a final de cuentas es una chamba, ¿no? Es tiempo que invertimos, ¿no? Entonces, cuando ella me dio este patadón y el decir, ahora qué voy a hacer, ¿no? Ahora qué voy a hacer, porque no sé hacer otra cosa más que exhibirme como mono y que ella me dé 500 pesos por eso, ¿no? O sea, no sé hacer otra cosa porque en lugar de reeducarme, me malacostumbró, ¿no? Eso fue no me enseñó lo que era realmente trabajar. Eso fue lo que pasó. Afortunadamente encontré otra vez personas que me ayudaron y que he ido trabajando en ello. Hoy en día trabajo para una fundación y me ha quedado muy claro que Dios me dio una oportunidad de vida para poder ayudar a los demás, ¿no? Y trabajo en Fundación Libera México y ellos creyeron en mí, que más allá de dar platiquitas o conferencias o exponer o revictimizarme a mí misma, que fue lo único que me enseñaron, puedo ser eficiente en otras cosas, ¿no? Y tengo también un proyecto con Libera México, que es un proyecto de granolas, porque resulta ser que soy muy buena en las ventas. Entonces, ese proyecto lo hago con mucho amor para las niñas. Es un proyecto que es para ellas, que son para las más grandes, y se vende la granola y lo hacen ellas. Entonces, pues yo les ayudo, estamos sacando el proyecto adelante, pero pues claro, ¿no? Ahora sí es un sueldo, un trabajo, tienes que cumplir con horarios, nos tienes que dar resultados, ¿no? Entonces, tengo un trabajo por ahora digno, donde me cuesta y me cuesta mucho, ¿no? Y donde ellos también son empáticas y no me dan una jornada laboral completa, que eso es un gran parísimo, porque la verdad es que luego quiero salir huyendo, o sea, te juro. Y también tenemos mi principal función es que tienen una tiendita. Esa también fue parte de mi idea. Tienen una tiendita con todo lo que donan, en especie, en ropa, y impartí una tiendita que van y compran con puntos de buen comportamiento, de aseos y todo, y esa es parte de la reeducación que yo les doy, que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? O sea, porque literal me aventaron a la vida
como si nada, y algunas veces tuve tanto que no supe qué hacer con tanto, ¿no? Y otras veces tuve mucho menos que no supe qué hacer con mucho menos, ¿no? Y eso lo llegué a entender yo sola en mi reencuentro con Dios, porque fue tanta mi desesperación que me tuve que ir a meter a un centro de rehabilitación. Sunduri, parece que acabamos de ver una película y como en toda película pareciera que no tenía fin. Todo lo que vivías, todo esto, y estás en un punto que espero que sea un punto de quiebre para despuntar, porque se te ve la fuerza, se te ven las ganas. Y mi admiración no por lo que viviste, sino por cómo estás resignificando todo eso para seguir adelante. Creo que siempre digo que las personas que han vivido situaciones fuertes y logran poquito a poquito a reponerse, hay que tener cuidado porque van a despuntar muchísimo. Y yo siento y percibo esa energía de éxito en ti. Cuenta con esta comunidad de gente que hoy te está escuchando, que son personas que apoyan. Si tú nos dices si hay una forma de apoyar alguna fundación o algún lugar, o seguirte en las redes sociales para que ellos directamente pregunten y consulten contigo cómo pueden apoyar o sumarse, estaría bien. Sí, mira, pues gracias, gracias por esta parte de empatía tuya y humanidad, ¿no? Mira, yo lo único que me puede servir mucho es el apoyo de la gente. Me ha tocado mucho que me han juzgado de, por haberse salido con el novio, ¿no? Por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, están viendo, lo voy a decir muy abiertamente, están viendo el pedo y no se doblegan, o sea, no manchen, ¿no? Sí. Entonces, pero no importa, o sea, con que me sigan en redes sociales y si quieren ahí preguntar, en qué me pueden ayudar, porque sí, me ha costado mucho trabajo esa parte de estudiar, ¿no? Entonces, pensé que el dar conferencias era todo para mí y quedé como ahí como en stand-by, ¿no? Entonces, ahorita, nunca es tarde para retomar la vida, para retomar los estudios y poder ser alguien. Y algo de lo que Dios me ha puesto en el corazón es volver a reabrir mi caso, ¿no? Porque ahí hubo muchas cosas que hoy en día estoy muy consciente que no estuvieron bien. Entonces, pueden seguirme en TikTok como sunduri.libertad, en Instagram también, y por ahora esas son mis únicas redes sociales. Si pueden, si quieren también ayudar, pues estoy también ligada a Fundación Libera México, que pues si quieren ayudar, pues pueden también ayudar a salvar esas vidas, que también les arrebataron el alma y esa sonrisa. Ok, Sundari, muchísimas No, gracias gracias por a ti. compartirnos tu historia. Perdóname lo largo. No. Los 5 años y medio no son fáciles y luego 10 y más. yo sé que no, yo sé que resumiste muchísimo. Sí. Sé que hay muchas cosas, y te agradezco por el tiempo y por tolerar, creo que de las pocas entrevistas, o tal vez, sí hay varias, pero donde me siento muy incompetente, ¿no? Ante la situación. Y si alguien escuchó algo que no fue adecuado, les pido una disculpa tanto a ti, Sunduri, como al público. Pero de verdad me parece importante que le demos voz a estos casos, ¿no? Que pareciera que no existen y parecieran que son, ahora sí que dentro de todos los casos que suceden todavía es una minoría mucho más. Sí, sí, bueno, yo te agradezco por darme esta voz. Creo que tiene mucho, y creo que solamente es una entrevista, con esta ya va la segunda, que se habla desde la humanidad y no desde el morbo, ¿no? Entonces, o desde la humanidad y no de la revictimización, ¿no? Y creo que me gustaría cerrar con eso, ¿no? O sea, no revictimicemos víctimas, ¿no? Y si vas a abrir una asociación, una fundación, úsala como debes de
de usarla, ayuda a esos niños que fueron rotos. Más bien, no los vuelvas a explotar. Fue algo para mí muy, muy feo, ¿no? Muy feo volver a caer en una red de trata de personas, porque sí es red, o sea, de verdad, la mayoría de las víctimas que caen con ella, las usa y vive de ellas. Claro. Hay personas que descubren un modelo de negocio y lo buscan explotar, no importa si se trata de una fundación que se dedica a ayudar a la gente, sino ven qué modelo funciona y eso le tratan de sacar provecho. Sundari, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el Estamos a espacio. tus órdenes y ojalá que en algún momento nos regales una actualización de qué sucede con esta nueva vez que estás reabriendo la carpeta, porque va a ser importante que también entre a la clasificación los otros delitos. Ujú, Cuando son 2 delitos me parece que ya no hay reducción de condena ujú. y es seguramente lo que van a buscar. Claro. Así que les agradezco a todos ustedes como comunidad. Por favor, vayan a seguir a Sundari, apóyenla, difundan su contenido y pues aquí estaremos a tus órdenes, Sundari. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes con un nuevo capítulo. Hasta luego.